Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimado equipo y familia de FIFAC Cursos, tu mejor impulso. Sean bienvenidos a una transmisión más de este programa que lleva como tema Vanguardia Empresarial. En esta ocasión vamos a abordar un concepto en el cual pues van a encontrar muy de moda en estos próximos 2 meses y es el reparto de utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Para ello, en esta ocasión, para esta emisión, nos sentimos muy halagados y tenemos el honor de contar con la participación de un buen amigo y expositor de la casa, nuestro amigo José Alfredo Zaragoza. Muy bien, muy bienvenido, estimado amigo. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal, Levi? Un gusto, muchas gracias. Al contrario, agradezco la invitación que nos hiciste para este programa, para abordar este tema. Y de igual manera, nuestros amigos de FIFAT Cursos, Tu Mejor Impulso, muchas gracias por recibirnos aquí en esta su casa. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, empezamos aquí con el desarrollo de este tema que hemos previsto para esta sesión. Amigo, ¿nos podrías platicar desde tu perspectiva una definición respecto a este concepto, este pago de PTU que vamos a tener en estos próximos 2 meses, por favor? Claro que sí. Bueno, mira, empezando a hablar de la PTU, también para toda la gente que a lo mejor va deslizando y que en este momento nos acompaña y que puede ser que no tenga como tal una idea. Estas siglas, esta abreviatura de PTU refiere a participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas. De hecho, hay quien la abrevia como PTUE, ¿no? Participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas. Y mira, podríamos abordar dos perspectivas. Por un lado, la del trabajador, la de la persona trabajadora que presta servicios de carácter subordinado a un patrón que deriva de una relación laboral propiamente. Y aquí podríamos hablar en todo momento de un derecho laboral. No me atrevería, porque de pronto veo que ahí se conjuga mucho esta mezcla de conceptos, no me atrevería a llamarlo como tal una prestación. Yo consideraría que se trata de un derecho adquirido por la clase trabajadora. Siempre he pensado que si bien todas las prestaciones de un trabajador son derechos, no precisamente todo derecho debe ser forzosamente una prestación, ¿no? Y en ese tenor, pues siempre se ha manejado como una conquista de la clase trabajadora, ¿no? El poder participar de las utilidades que genera el patrón, que genera la empresa, el centro de trabajo. Eso para la perspectiva del trabajador, que pudiera haber en este momento mucha gente que nos esté acompañando y que tenga siempre la inquietud acerca de este tema, ¿no? Luego en las empresas pasa que es enero, febrero, todavía ni se presenta la declaración anual y, oiga, va a haber utilidades, ¿sabes? Se van a repartir utilidades, ¿no? Ahora bien, por la perspectiva del patrón, del empleador, de la empresa, del centro de trabajo, yo me atrevería a llamarle o a denominarle pues prácticamente un impuesto o una contribución más para los empresarios. ¿En qué me baso? Sé que al final desemboca en un derecho para el trabajador, en poder beneficiarlos a ellos directamente. Sin embargo, pienso que también es un instrumento del Estado para quedar bien parado con el trabajador, pero a costa o a cargo del bolsillo del patrón. Y me explico por qué. Mira, este tema de utilidad siempre lo vamos a relacionar con un asunto de ganancia. La empresa gana, la empresa es ganadora, y a lo mejor yo compartiría esa perspectiva si de pronto dijéramos, mira, aquí está mi estado financiero, aquí está mi estado de resultados o estado de resultado integral, y fíjate que tenemos utilidad neta. Sin embargo, pues aquí a lo mejor empezamos con los temas polémicos, a quitar esos paradigmas, esos mitos. La realidad es que lo que considera como utilidad la Ley Federal del Trabajo está directamente relacionado con la renta gravable para efecto del impuesto sobre la renta. Que es a nivel fiscal, ¿no? Así es, con esto termino la idea. Puedo tener una pérdida neta a nivel de estado de resultados y quizá en la parte fiscal puedo tener un resultado fiscal, una utilidad fiscal, o sea, propiamente un resultado positivo, y aun y cuando tenga una pérdida neta en cuanto a la entidad económica,
pudiera yo tener la obligación de pagar PTU a los trabajadores únicamente porque la Ley Federal del Trabajo asume que como fui una empresa ganadora en el ámbito de lo fiscal o de lo tributario, únicamente por eso asume pues que ya gané y que si gané un pastel, pues debo repartir rebanadas a los trabajadores. Claro. Y totalmente de acuerdo. Y pues fíjate las discrepancias, ¿no?, que tiene esta situación, en donde bien dices, o sea, desde una perspectiva financiera, quizás yo no tengo los medios al cierre para realizar esta retribución, pero pues aritméticamente yo por un procedimiento, un cálculo meramente fiscal, pues ya me activó la obligatoriedad, ¿no?, de repartir este concepto. Y bueno, bajo esta situación que bien lo comentas, creo que es muy, muy debatible, ¿podrías compartirnos, por favor, algunos aspectos relevantes? Si te parece bien, vamos a abordar 3 en perspectiva. Una vez que ya se activa esta obligación, ¿qué 3 aspectos relevantes considerarías para nuestros amigos que nos escuchan como parte de esos tips o puntos que deben de tener en perspectiva, que deben de cuidar? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Mira, amigo Levi, tenemos un tema muy calientito, muy de actualidad, que tiene que ver precisamente con una última reforma laboral que hubo en 2021. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, tuvimos ahí algunas modificaciones específicamente al tema de la PTU. Fíjate que yo cuando iba a la aula, cuando iba a la escuela, a la academia, de toda la vida, era así casi como un precepto. Me decían, fíjate que la Ley Federal del Trabajo únicamente establece mínimos, no establece máximos. Y obviamente pues esto lo asociábamos con el asunto de los derechos, las prestaciones de los trabajadores, pero curiosamente ahora que se da esta reforma que vino aparejada con otro tema interesante que es la subcontratación, se le empezó a poner un techo o un límite, habrá que decirlo genérico, ¿no? O en lo general, porque ya teníamos límites, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fracción tercera del 127 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con ciertos tipos de actividades económicas donde de pronto a lo mejor los trabajadores ya tenían el tope de un mes y únicamente podían percibir como PTU un mes de salario. Sin embargo, ya de manera general y para todo tipo de trabajador, hay una reforma donde se incorpora una fracción adicional al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver directamente con un techo o un tope. Fíjate que a partir de lo que se determine pagar al trabajador, que ahora le podríamos llamar un precálculo, que anteriormente el proyecto que nos daba la Comisión Mixta de PTU, pues era ya como el proyecto en definitiva, ¿no? Fíjate que a tal trabajador le corresponde tanto, a este otro trabajador le corresponde este otro tanto. Y así es el reparto, ¿no? Ahora lo entenderíamos como parte de un previo, ¿no? Tendríamos que aplicar un filtro final. Este filtro final consiste en voltear a ver lo que es 3 meses del salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 pagos de PTU. En función de lo que sea más conveniente para el trabajador, ese va a ser su techo o ese va a ser su límite. Y fíjate que a partir de esta reforma hemos notado que hay mucho una confusión en el sentido de que este proyecto de reparto para cada trabajador tiene una nueva forma de calcularse o una nueva forma de darle efectos. La realidad, desde mi opinión y perspectiva, es que las formas no cambian. Realmente quien tiene que preparar esta información, este previo, por llamarle de alguna manera, pues sigue siendo la Comisión Mixta de PTU, que además, dicho sea de paso y a propósito de que lo estamos comentando, muchas empresas son omisas en ese aspecto, ¿no? A veces esta tarea se la delegan al encargado de nóminas, al contador, al administrador de recursos humanos. Y el protocolo pasa de noche, ¿no? Sí, eso sería un aspecto muy, muy importante. No cambia, se sigue haciendo como toda la vida, ¿no? En la declaración de renta, en la declaración anual del patrón, además de informar de la utilidad o el resultado fiscal, va a tener que hacer saber al fisco cuánto corresponde distribuir de PTU a los trabajadores.
Sin embargo, pues aquí también podríamos decir que se trata de un previo. ¿Por qué de un previo? Porque aplicando este tipo de topes a cada uno de los trabajadores, este tipo de límites, igual en la declaración anual yo puedo decir voy a distribuir 100, pero al final del día a los trabajadores yo les terminé únicamente distribuyendo 80 por este tema de los topes o los límites. Y como bien dices, es controversial, ¿no? Porque si nos vamos a la exposición de motivos de esta reforma que mencionas, justamente esa exposición decía que era la moneda de cambio, ¿no? Para con el sector patronal o el sector empresarial más bien, el regular el tema de la subcontratación, pero a cambio poner estos límites en este reparto de utilidades, pues su moneda de cambio. Y que esto ha llevado, y recientemente leí una propuesta que mandaba por ahí a algún partido, como parte a la actualización de estos mismos topes. Fíjate que en esas propuestas, que creo que la más reciente fue, no recuerdo si noviembre o diciembre del año pasado, establecían como motivo el actualizar esos topes desde la perspectiva de, al ser una participación, al participar de esas utilidades, que no hubiese un tope máximo, solamente un tope mínimo. Y eliminar esa parte del tope máximo y, como lo decías, mantener lo que anteriormente traían del tope mínimo, y el mínimo correspondía al promedio de cinco ejercicios, si no mal recuerdo, era la exposición de esta propuesta. Y adiós a la moneda de cambio, ¿no? Exactamente, y volvemos a lo mismo. Digo, esto que comento no es oficial, solamente es una propuesta que algunos Parte de la agenda partidos legislativa. exactamente llegan a tener, pero es muy bueno y es importante conocerlo, entenderlo, porque eso puede ayudarnos a entender por qué tenemos ahora esta, pues inclusive disgusto para algunos sectores, o inclusive el poder captar de mejor manera la importancia de las formas, ¿no? Porque acabas de comentar algo importante también relacionado a la comisión. Cuando nos vamos a Ley Federal de Trabajo, hay un periodo donde pueden objetar, pueden hacer las observaciones. Y si esos 100,000 pesos que reportaron de utilidad, pues imagínate que no eran 100,000 pesos, por ahí el contador se le fue una deducción de más o le quiso poner de más para que no saliera tan alta ese concepto. Armó el rompecabezas. Exactamente, y pues ¿quién le objetó, no? De ahí la importancia también de esa parte de la integración de la comisión, ¿no? Y fíjate que para allá va el segundo aspecto que quiero comentar, ¿no? El tema de cómo se prepara el proyecto de PTU, pues va tal cual como lo conocíamos. A partir de que en la declaración anual se informa cuánto es, hoy día ya no le llamaríamos la PTU distribuible, sino la potencialmente distribuible. A partir de ahí tendríamos que volver a ver el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la cual me dice que de eso que se reporta vía declaración anual, esa renta gravable de PTU, se va a segmentar. O sea, se va a hacer una partición para la mitad de este monto distribuible o predistribuible, asignarlo o repartirlo a los trabajadores en función, por un lado, de los días que haya trabajado en el año y por el otro en función de los salarios devengados. Una vez que ya tenemos todo este tema, todo este precálculo, ahora sí, como parte final de la misiva de esta comisión mixta, sería aplicar este último filtro, estos últimos topes de los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 pagos de PTU. Y sin embargo, tú acabas de dar en el clavo con el tema de las formas. Históricamente se cree que yo me puedo hacer acreedor a una sanción o una multa por el hecho de no pagar la PTU. Esa sería la primera situación que ahorita me llega a la mente. Digo, si yo llegara de pronto así y no siendo conocedor del tema, pues rápido me brincan, ¿no? No, espérame, pues si estoy obligado a pagar PTU y no la pago, pues muy seguramente me van a multar Ya o va a haber tengo una la sanción, ¿no? O fíjate lo que tú decías, ¿no? A lo mejor de pronto ya con el vendaval que tenemos encima de obligaciones, etcétera, pues a lo mejor ya me estoy aproximando al 30 de mayo y no tengo para pagarla. Y es bien curioso de pronto en nuestro sistema empresarial, ¿no? Por un lado, pagarle
utilidades, dividendos a los socios o tenerle que pagar PTU a los trabajadores y a lo mejor estar solicitando financiamiento, ¿no? Y de pronto pudiéramos llegar a esta perspectiva, pues fíjate que sí pagué, no incumplí, pero lo hice extemporáneamente. Entonces también de aquí pudiera derivar esta idea de, híjole, pues ojalá y el inspector del trabajo no cache que esa PTU yo la pagué extemporáneamente, porque si no, pues derivado de las últimas reformas, ajustes que ha habido a la propia Ley Federal del Trabajo, no estamos hablando de una multita de 2 pesos, ¿no? O sea, de pronto las sanciones se han vuelto estratosféricas. Digo, qué bueno que a lo mejor Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el inspector del trabajo local o federal, pues no sean tan activos como los auditores del IMSS, ¿no? Como los auditores del SAT, digo, ahí como que un poquito, que no estamos recomendando nada, ¿eh? O sea, hay que cumplir. Aquí el tema interesante, y es a donde yo quiero llegar, pues es que muchos parten de esa idea de que por no pagar la PTU o por pagarla tarde extemporáneamente se pueden hacer acreedores a una sanción. Y no, aquí podríamos decir que la sanción es por ser omiso en cualquiera de las formas. Desde no poner la declaración anual a disposición de los trabajadores, no constituir la comisión mixta de PTU, no integrar correctamente la PTU. Luego me ha tocado ver en la práctica a la hora de asesorar empresas infinidad de mitos y leyendas que hay respecto de aquella PTU que no fue reclamada o ahora lo que se conoce o se maneja como la PTU que no pagué, ¿no? Es que fíjate que eran 100, únicamente pagué 80. ¿Qué pasan con los 20 que no se pagaron, no? Entonces, Lo sí sumo a es... la del siguiente, ¿no? Ándale, ya fuiste partícipe de esos mitos y esas leyendas, ¿no? Entonces, fíjate que una situación es en la era de la información donde todo lo tengo a un clic o a un deslizamiento de teléfono, se hace un teléfono descompuesto tremendo. Entonces, no estamos cumpliendo correctamente y no somos conscientes de que la mínima omisión o la mínima situación donde no se aplique, en este caso la legislación como tendría que haberse aplicado, me vuelve a mí como un potencial sujeto a ser acreedor de una multa o de una sanción. Claro. Sí, fíjate que en esa parte, pues igual, y volvemos al tema de las formas. Y creo que mucho de esto se conjuga en varios aspectos, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque también tenemos esta situación del CFDI, que al momento de emitirlo, pues ya le transmite una idea a la autoridad de si pagué o no pagué, y sobre ello dicen, híjole, pues va a venir el Coco por mí, va a venir Lolita por mí, porque ya le dije, ya me entregué a través del comprobante, ¿no? Y que eso a su vez hace que tengan la aplicación a nivel pago provisional, ¿no? En la disminución como parte de ese pago de manera diferida o diluida que se van a ir aplicando en los meses siguientes, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Dentro de las formas que pues hay que cuidar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Imagínate, yo tengo ahorita una PTU, timbro el comprobante, pero probablemente no lo pagué. Porque el trabajador al que le emití el comprobante, pues ya no está conmigo. Y ahora búscalo, ubícalo, porque tiene un año, ¿no? Tiene un año para reclamar ese pago de utilidades. Y si no, ¿qué pasa entonces con ese diferimiento que me permite hacer, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta? Y abordaste un punto importante también con relación a esos dos aspectos, ¿no? De la mitad y mitad, que es lo que incide en el cálculo. Y en ese orden de ideas, amigo, me gustaría preguntarte, respecto a esos días que se consideran para el cálculo, ¿cuáles serían los que entrarían de manera muy general y cuáles no? Porque puede ser que también que en el momento en el que se vaya a repartir, pues hay algunas situaciones en particular en el equipo de trabajo, ¿no? Trabajadores que de repente quizás faltaron o justificaron su falta. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Claro que sí. Fíjate que es un título, un capítulo en específico dentro de la Ley Federal del Trabajo, un capítulo dentro de un título,
Y ahí nos marca todas estas directrices. Específicamente podríamos decir que se consideran días laborados para efecto del proyecto de reparto de PTU. Por ejemplo, las incapacidades por maternidad. ¿Sí? O sea, al estar en este tipo de estado o situación, una persona, pues porque va a dar a luz a un bebé, porque está en periodo pre o postnatal, se le va a considerar ese tiempo como efectivamente laborado. Una situación muy similar, muy parecida, tiene que ver específicamente con lo que son accidentes o riesgos de trabajo. Cualquier otro tipo de ausentismo que no tenga que ver con un siniestro de tipo laboral o con un tema específicamente de periodo pre o postnatal, pues simplemente se tendrá que considerar como como día no laborado para efecto de este cálculo. Y a lo mejor podríamos inferir algunos otros, ¿no? Alguna vez me cuestionaban, me traían hasta el fundamento legal. Yo les decía, bueno, yo nunca he sabido que a alguien le descuenten los días que vacacionó, ¿no? O sea, yo partiría de la idea de que se consideran días efectivamente laborados al final del día, ¿no? Y fíjate que hay un punto importante ahí por el del por qué. Y es todo dentro de la misma legislación laboral cuando la misma define qué es el salario. El salario, dice la legislación, es la retribución que recibe el trabajador por su trabajo. Sí, si no sería esclavitud, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué partir de ese concepto? Porque imagínate que yo, siendo trabajador, imagínate que tú eres mi patrón, yo falto porque me dolió el estómago, tuve un dolor de garganta, una gripe, pero fui al similares o fui a algún médico particular y de alguna manera yo te dije, aquí está mi justificante. ¿Qué pasa con esos casos al momento de entrar a este proyecto de reparto de utilidades? ¿No? Porque puede ser que por políticas internas la empresa diga, pues nada más aceptamos los certificados o el seguimiento que desea el instituto. Para eso estamos pagando el seguro, ¿no? Sí, digo, al final del día, muchas de las veces no se parte de la buena fe, ¿no? Siempre, y creo que forma parte de la idiosincrasia, también al final del día de nosotros como cultura, el dudar, el no confiar, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, pues son detalles que pues en ocasiones pueden hacer la gran diferencia, ¿no? En esa parte. Y con relación a lo que comentabas, esa otra mitad respecto a en función a los salarios de, no, perdón, promedio de los últimos tres años, Ah, ya los topes o ya los los límites, topes, ¿no? sí, es correcto. En función a ello, ¿qué hay, por ejemplo, para aquellos trabajadores que se incorporaron en ese ejercicio, pero probablemente vienen precedidos de otros centros de trabajo, de otros patrones, donde sí recibieron esas utilidades? ¿Qué hay con este nuevo patrón, digamos, en ese ejercicio? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Claro, fíjate que no lo hace muy extensivo la ley, no nos da mayor señal. Y finalmente aquí tendríamos que partir de una aplicación de criterios. En mi opinión, pues no es tampoco estar jugando al investigador o ¿sabes qué? Necesito que me juntes tus últimos FDIs de nómina donde te hayan pagado PTU para determinarte el promedio. No estoy diciendo que no se deba hacer, no estoy diciendo que no se pueda hacer. Finalmente cada quien va a dosificar y administrar su riesgo, pero también a veces no es una información que uno puede obtener de manera tan simple. Hace poquito veíamos a los patrones batallar únicamente para un código postal del trabajador. No me queda duda de que a lo mejor de pronto habrá algún trabajador, sí, mire, sin problema, mañana le traigo mis recibos de PTU, ¿no? Los últimos 3. Pero también habrá quien, sí, no, bueno, y pues de ahí no vamos a trascender. Siempre he considerado que también tenemos que ser prácticos en ese sentido, ¿no? Y recordar que ante cualquier tipo de controversia, porque digo, a lo mejor aquí pudiera estar yo en un escenario donde fácilmente me puedo allegar de esa información, o en otro escenario donde, pues mira, yo intenté hacerlo tal cual, pero pues no coopera la gente, ¿no? Y a lo mejor si estoy en el escenario óptimo donde yo obtengo fácilmente esa información, porque a lo mejor también son casos muy contados, muy específicos, 2 o 3 trabajadores,
Digo, lo pongo así muy, muy singular. A lo mejor podríamos estar hablando de 30 trabajadores en un universo de 2000, por poner un ejemplo. Y a lo mejor vendría ahora el debate ético o más que ético también, qué tanto me puede afectar o me puede pegar no hacerlo de esta manera o hacerlo de esta otra. Recordemos que siempre la esencia de la Ley Federal del Trabajo es proteger al trabajador. El artículo 18 así nos lo dice, ¿no? Ante cualquier controversia, aplique el criterio que le sea más benéfico al trabajador. Y ya, mira, nos quitamos de lío ante ese dilema. Y que justamente, pues muchos aplican esa máxima en derecho, ¿no? De nadie está obligado a lo imposible. Y sí, justamente concuerdo, pues hacerlo práctico, ser práctico en esa parte. Muy bien. Respecto a esas particularidades, ¿quiénes son entonces quienes al final participarían? Porque entendemos también hay ciertas reglas de juego, ¿no? Ya en la aplicación. ¿Quiénes participan de estas utilidades, estimado? Sí, cualquier trabajador que haya prestado labor en el año al que corresponden las utilidades. Así de manera muy genérica, muy abstracta, lo podremos atenuar de esa manera, ¿no? Ya a partir de lo general y yendo a las particularidades o situaciones específicas, pues podríamos empezar a hablar de aquel personal que se contrató de manera eventual. Que aquí de pronto luego podríamos romper otro mito u otro paradigma. Cada vez es menos frecuente que una empresa dé aviso o avise de que se van a repartir utilidades. Al menos por los medios que eran en algún punto o en algún momento considerados tradicionales, ¿no? Pero fíjate que eso es algo que sí tengo fresco en la cabeza. A lo mejor yo todavía no me especializaba en temas financieros, contables, de nómina, pero era una constante de pronto a razón y hace rato teníamos una charla acerca de los papás, de los padres y todo eso, pues a lo mejor hojear el periódico, ¿no? Y yo siempre topaba algo que me llamaba mucho la atención en el sentido de que se le indica a todo el personal que haya prestado servicios con la empresa tal y que haya trabajado por lo menos 60 días, que venga y cobre sus utilidades, ¿no? Y se te queda, no sé si en el inconsciente, en el subconsciente. Hoy cada vez es menos frecuente que en un periódico te encuentres ese tipo de convocatorias, De ese tipo de publicaciones. avisos. A lo mejor a veces un avisero o ahí en la puerta de la empresa, ¿no? Que se le convoca a todo el personal, una lona, un letrero, Como lo teníamos en la escuela, ¿no? El famoso el, periódico el mural, ¿no? avisero, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero veo que sigue con lo mismo, ¿no? Y diría, no sé hasta qué punto podríamos hablar de un mito, de un paradigma, porque aquí juega mucho la forma en que yo contrato al personal. De entrada, para actividades ordinarias, y así lo tendremos que entender, o sea, para el día a día de la empresa, yo pensaría, salvo una mejor idea que tú tengas o un mayor conocimiento de este asunto, que yo veo que te especializas mucho en estos temas, yo pensaría que el tipo de contratación tendría que ser de carácter indeterminado. Y únicamente, muy puntualmente, en aquellas situaciones, pues donde se tenga un proyecto, una obra en específico por atender. No sé, siempre lo tenemos muy a la mano, muy fresco, la industria de la construcción. Cuando sabes que hay que construir una plaza comercial, Algo en particular. un desarrollo habitacional, yo pensaría que ahí contratamos por obra determinada. Pues mira, en este momento hay fuente de trabajo, vamos a darle, se agota la fuente de trabajo y pues teníamos previsto o teníamos estimado que este proyecto iba a durar, no sé, 2 años y medio, 1 año, 3 meses. Y la última, ¿no? Que es la menos frecuente, pero que se puede llegar a dar, que es la contratación por tiempo determinado. Aquí la palabra clave es determinado, ¿no? O sea, tiene fecha de inicio, tiene fecha de fin, y conforme a la legislación laboral, insisto, salvo que tú me corrijas, amigo, pues estaríamos pensando de que se trata de una situación de carácter extraordinario o eventual. Pudiéramos hacer el señalamiento a lo mejor de una carga de trabajo adicional. Fíjate que llegó un muy buen cliente y pues los siguientes 3 meses está pidiendo producto como nunca lo había pedido. Y esto tampoco implica que vaya a ser periódico de cada año. O sea, es una situación extraordinaria, que si no ahí tendríamos la otra modalidad de temporada, ¿no? Pero también puede ser para cubrir la ausencia de algún trabajador. Hace rato hablábamos de Es incapacidad por correcto. maternidad y todo.
Entonces, volviendo al punto, al punto sobre la I, volviendo a la mesa, yo pensaría que todos los trabajadores tienen que participar, salvo esta situación de trabajadores de carácter eventual, que en mi opinión son los únicos que tienen que revestir este requisito adicional de haber prestado labor por lo menos 60 días. Es correcto y totalmente de acuerdo. De hecho, eso que comentas, amigo, es de acuerdo a lo que ese artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo establece. Y qué importante conocerlo en esas formas de contratación, porque de ahí derivan también, y me gustó la palabra que utilizaste hace un momento respecto a romper paradigmas, romper leyendas urbanas, ¿no?, que a veces tenemos en el gremio, porque de ahí quizás podríamos evitar el hecho de caer en imprecisiones como fírmate el contrato a prueba, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál Yo contrato no a conozco prueba? ningún contrato a prueba. No, y no debía de existir, ¿no? En todo caso, yo te Yo conozco sabía el que era una contrato por tiempo modalidad, ¿no? indeterminado, ¿no? Y de ahí, pues, dice el 39, puedes activar como modalidad implementar el periodo a prueba. Periodo a prueba, si no forma de contratación. Chútate esta, contrato de asimilado, ¿no? Ahí va, me la ganaste. Sí, justamente. Oye, ¿y qué pasa con el tema de asimilados? Porque, fíjate, yo, en perspectiva, poniéndome del lado del empresario que efectúa esta acción, oye, pues quiero evitarme el pago de seguro social. Vale. José Alfredo, ¿te gustaría trabajar conmigo? No, pues que sí. Nada más un detalle. Vamos a firmar un contrato por asimilados. Te voy a pagar por asimilados, pero vas a estar aquí de tal hora a tal hora con tu escritorio, con tu lugar de trabajo, y me tienes que reportar tal y tal y tal y tal. Sale. Llegan estos periodos, ¿qué es lo que va a pensar el amigo Zaragoza? Mira, como yo me capacito en EFIFAC, lo primero que yo te diría, y a propósito de romper paradigmas, es que no es una forma de contratación. La asimilación para efecto de la ley de renta es una forma de calcular y determinar el impuesto. Ahora, de haber una opción de, oye, es bajo esta tesitura, pensaría que el que la tiene que elegir soy yo. Oye, EFIFAC, ¿quieres que te venga a grabar cápsulas? ¿Sabes qué? Ok. No me quiero meter con... Vamos a pactar la agenda, vamos a coordinarla, pero fíjate que como parte de este contrato te voy a incluir un escrito libre, un adendum, un anexo, donde órale te la compro, pero fíjate que requiero que me asimiles. La opción de asimilación viene por parte de quien presta el servicio, no de quien contrata, ¿no? Pero ya en la práctica pues, se aplica de una manera distinta, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Al no haber trabajo o luego mucha gente no teniendo alternativa, sí, ¿dónde le firmo, no? Usted dígame, ¿no? Pero cuando llegan estos periodos de reparto de utilidades, pues, oye, pues me contrataste, ¿no? Soy trabajador. Híjole, ¿qué crees? Es que te contratamos por salarios. No, espérame, pues es que se supone que pues soy trabajador y participo de esto, ¿no? Híjole, sí es cierto. Y es ahí donde entran en disyuntiva, ¿no? Donde se vulneran los derechos del trabajador. Claro. Y pues, ¿para qué me sirvió entonces la reforma del 2021 en subcontratación si al final tengo esto como parte de esas prácticas? Yo te diría, échate otro añito de prueba y ya vemos si el otro te contrata. ¿No? Dice, ¿no? Me han dicho. Lo que aplica, ¿no? Cuenta la leyenda por ahí que... Que fíjate que luego, a razón de los cursos, las asesorías, se acerca gente del gremio que pues finalmente interactúa con este tema de cálculo de impuestos, pero tristemente, y yo creo que en algún punto a lo mejor hasta tú y yo lo pudimos haber padecido al hacer los pininos en la práctica profesional. Oiga, ¿qué cree? Ahorita me llamó la atención que usted dice que resulta que un despacho contable se puede dar utilidades. Ah, pues claro, si paga ISR y le genera renta gravable, sí. Es que a mí toda la vida me habían dicho que los despachos no dan PTU porque no son empresas. No, espérame. Ok, qué bonito que participes, que te capacites con EFIFAC y que sepas que hoy día el Código Fiscal te dice que se considera empresa toda persona física o moral que realice actividad empresarial conforme al 16. Pero déjame decirte que esta es legislación laboral. Y la legislación laboral nunca me habla de actividad empresarial. Reconoce como empresa, así como me dice, si pagaste ISR, tienes que pagar PTU.
La Ley Federal del Trabajo me dice, empresa se considera toda unidad económica. Y no, ¿Qué actividades haga? ni Unidad qué régimen económica. seas, o Es sea, correcto. entras parejito, ¿eh? Y ahí sí, o sea, a ver, entramos como parte de similar con el tema contable, ¿no? Oye, no debo llevar contabilidad, me dijo mi contador del bienestar que no iba a llevar contabilidad, ¿no? Porque soy reciclo, soy RIF. No, espérame. Tranquilo, que por eso nos quieren censurar. No, espérame, ¿quién te dijo? Porque si te vas a Código de Comercio, te dice todos los que ejerzan una actividad de comercio deben llevar contabilidad. Y así como la materia laboral reconoce empresa, hay otras legislaciones que reconocen ciertas obligaciones sin distinción de la parte fiscal. Que muchas veces nos casamos como gremio, ¿no? Con la fiscal, 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 fiscal. Que aún así, fíjate, si te pones ahí fino en el punto, ok, a lo mejor una contabilidad para efecto fiscal no tendría que llevar. Pero también ese mismo 28 de código te dice que cualquier otra información u obligación que se te indique por vía de otras leyes, y en ese caso bien apuntas, ¿no? Código de comercio. Ok, a lo mejor no tengo que llevarlo conforme a los cánones de lo fiscal, pero si el código de comercio, por ser comerciante, me obliga a llevar libros contables, en automático se vuelve fiscal. Y qué importante que voltees a ver eso, porque ya cuando estás en este punto de repartir utilidades, bien lo dijiste al principio, oye, ¿y de dónde saco? ¿Me financio? ¿Pido prestado? ¿Qué tengo? Es ahí donde ya ves que sí debías llevar contabilidad. Híjole, es que soy reciclo y me dijeron que no. Híjole, ¿qué crees? Para tomar estas decisiones, porque vas por una renta agravable, aunque eres reciclo también, hablando como un ejemplo, pues tienes que también entrarle, ¿no? Oiga, pero soy reciclo y tengo este mundo de beneficios. Dígame, conta, ¿en serio tengo que pagar PTU? ¿Tú qué me dirías, amigo Levi? No, pues por supuesto. Porque, ¿Cómo? porque a ver, Pues no, que no necesito contador. porque a ver, eres reciclo y dice que para la renta gravable, en todos los demás casos, es tomas tus ingresos, tus deducciones. ¿Cómo que deducciones? Si yo no deduzco nada, ni SR. Espérame, es que en el 113G, si no, aquí corrígeme, amigo, es para este caso en particular, tu renta agravable, aquí sí lo tomas en consideración. Ah, ok. O sea que sí voy a tener que hacer mi cédula. No, no Híjole. solo eran para el IVA. Entonces eso que me No solo vendieron. eran para el IVA, ¿no? Exacto. Entonces eso que me vendieron en las mañaneras desde hace unos años, de que ya no iba a necesitar contador, pues como que no resultó entonces, ¿no? Híjole, qué barbaridad. Pues ahí la importancia de justamente poner atención en esos pequeños detalles, ¿no? Y mira, qué oportuno estos comentarios, amigo, porque si me permites, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, un corte comercial, en donde todos estos puntos que estamos comentando, me gustaría invitar a nuestros amigos de FIFAC, porque el próximo 7 de mayo, nuestro amigo Zaragoza estará impartiendo este curso donde va a abordar, como lo han estado viendo en este programa, algunos otros temas más con relación a este tema. Y por supuesto, les invitamos a que puedan inscribirse, puedan tomar este curso, donde de verdad despejarán cualquier duda con relación a esto para que garanticen el correcto cumplimiento de este reparto de utilidades. Y bueno, con esto, pues si me permiten, estaremos dando comentarios finales. Amigo Zaragoza, ¿gustas por favor compartirnos un comentario final al respecto, si eres Claro amable? que sí. Si me lo permites, antes del comentario final, nada más para cerrar la idea anterior, ya dejarlo así finiquitado, lo que comentábamos, ¿no? Todos los trabajadores tienen derecho a participar. Únicamente se requiere este requisito de los 60 días para aquellos que fueron contratados de manera eventual. Pero también no se me ilusionen todos. Aguas, porque tenemos trabajadores domésticos. Tristemente, pues la casa no es empresa, no paga ISR cada año. No es el objetivo generar utilidades. No es una unidad económica. No es una unidad económica, exacto. Y también, pues habría que voltear a ver al personal de confianza, ¿no? Que en cierta medida, siempre que no ejerza funciones de dirección, de gerencia, propiamente todo lo que implica, pues este poder de mando que tienen los mandos medios, mandos altos,
Que eso es una situación también muy curiosa y lo prevé la Ley Federal del Trabajo. No es por el nombre del puesto. No importa que yo sea Sino por la gerente de asuntos sin actividad. importancia. Claro. Si yo realizo funciones de un administrador o de un gerente, con eso basta para quedar descartado por el propio artículo 127. Otros que hagan situaciones o actividades relacionadas a actividades de confianza, que eso muy puntual lo prevé el artículo 11, el capturista, la secretaria, el auxiliar administrativo, van a poder calcular, pero también ahí se les van a tener no calcular, van a tener derecho a participar de la PTU, pero van a estar topados o limitados, ¿no? Tomando en función el salario del trabajador, del operario con el salario más alto, ¿no? Incrementado en un 20%, sindicalizado. Con eso cierro la idea, amigo, y disculpa. No, la verdad, un gusto como siempre y te agradezco por esos comentarios. Y pues mira, qué más que estos puntos que hemos comentado, sin duda, pues los vamos a abordar en ese, o los vas a abordar en ese curso del próximo 7 de mayo. Amigo Zaragoza, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación una vez más. Un privilegio, como siempre, compartir contigo en estos espacios. Y agradecer también a EFIFAC Cursos por esta oportunidad que nos brinda para poder llevar a ustedes este tipo de programas y contenido. Y recuerden, EFIFAC Cursos. Tu mejor impulso. Muy bien, nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta pronto. Hasta luego.